Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenezer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Revista Rema, edición 190, enero 2026. Iglesia Emergente. Tema número 12, Ezequías. Por Pablo Orellana y Mónica de Orellana. En Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 2, la Biblia de las Américas dice: Y aconteció que, en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Según el diccionario de nombres bíblicos Hitchcock, el nombre Ezequías significa la fuerza del Señor. El nombre de su padre, Acaz, significa él ha tomado o posee. Fue alguien malvado y que practicó la idolatría de una forma espantosa. El nombre de la madre era Abi o Abías, que significa el Señor es mi padre. Y el nombre de su abuelo fue Zacarías, que significa Dios se ha acordado. Ezequías asumió el trono de Judá a los 25 años. Era joven, con temores, enfrentando una responsabilidad enorme, como la de liderar a todo un pueblo en tiempos de crisis espiritual y política. Reinar siendo tan joven no ha de haber sido fácil. La juventud suele asociarse con energía y visión, pero también con inexperiencia y dudas. Ezequías tuvo que tomar decisiones difíciles, soportar presiones de líderes mayores y enfrentar la crítica de quienes esperaban que fallara. Cada paso que daba ponía a prueba su carácter y su fe. Las buenas acciones de Ezequías ante Dios. A pesar de los desafíos, Ezequías se distinguió por su fidelidad a Dios. Derribó altares paganos, quitando la idolatría que levantó su padre Acaz. Restauró el templo y motivó al pueblo a buscar a Jehová de corazón. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Y Segundo Libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 20. Sus reformas espirituales marcaron un antes y un después, demostrando que la juventud no es obstáculo para vivir en obediencia y santidad a Jehová. Otra de las cosas buenas que hizo fue quitar la serpiente de bronce que fue hecha para curar a los israelitas de la mordida de serpientes venenosas. Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Esto demostraba la presencia y el poder de Dios, y era un recordatorio para el pueblo de su misericordia y su perdón. Pero se había convertido en un objeto de adoración en lugar de un recordatorio de a quién tenían que adorar. Por eso Ezequías la destruyó. Debemos tener cuidado de que las cosas que usamos para ayudarnos a adorar a Dios no se vuelvan objetos de adoración. La mayoría de los objetos no son creados para ser ídolos. Se vuelven ídolos por la forma en la que la gente los usa. Advertencia divina y extensión de vida. En medio de su reinado, Dios le ordenó a Ezequías: «Pon en orden tu casa porque morirás». Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Esta advertencia lo llevó a clamar con sinceridad, y el Señor en su misericordia le concedió 15 años más de vida, plenitud de misericordia. Sin embargo, el mandato era claro. Debía prepararse y también preparar a su familia para el futuro. Por eso el Señor le dijo: «Pon en orden tu casa», le dio tiempo para ello. Aunque Ezequías fue fiel en lo personal, mostró poco interés por el destino de sus descendientes. Y eso lo llevó a que recibiera al rey de Babilonia en su casa del tesoro, mostrándole la plata y el oro, su aceite precioso, todo cuanto tenía en su casa y en todo su dominio. Segundo Libro de Reyes. Capítulo 20, versículo 13. La Biblia de las Américas. Haber mostrado todo eso puede interpretarse como jactancia u orgullo, pero algo que llama la atención es que hizo alarde de la preciosa unción que Dios había dado, y eso solo le correspondía al pueblo, no a los babilonios. Esto que hizo Ezequías pudo haber despertado el celo o la envidia de Berodac Baladán. Al saber que la cautividad vendría tras su muerte, se conformó con la paz temporal en sus días. Esa falta de preocupación tuvo consecuencias. Sus hijos y el pueblo serían llevados cautivos a Babilonia.
Segundo libro de Reyes capítulo 20, versículo 17 al 19. Esto es una advertencia para quienes solo piensan en el presente y descuidan el legado espiritual de toda su casa. Paralelo con la juventud actual. Hoy en día, muchos jóvenes se alejan de los caminos de Dios, seducidos por el entretenimiento y costumbres ajenas a la fe. Así como en tiempos de Ezequías, la presión de encajar y buscar placer inmediato puede llevarnos a olvidar la importancia de una vida íntegra y de preparar a quienes vienen detrás de nosotros. El ejemplo de Ezequías nos reta a asumir desde la juventud un compromiso real con Dios y con los que nos rodean. Esto nos habla de guardar y dar un buen testimonio. No basta con vivir para el momento. Debemos poner en orden nuestra casa y pensar en el futuro espiritual de quienes nos rodean. No ser jóvenes que solo buscan entretenimiento, sino ser líderes que dejen huella y preparen el camino para que se ame y se sirva a Dios con pasión. Debemos entender que no es tan importante cómo se inicia un asunto, sino el final de este. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. La Biblia de las Américas. El pueblo y los reyes de Judá tuvieron un pasado rico, lleno de obras poderosas, la dirección y los mandamientos de Dios. Pero con el paso de cada generación, también tuvieron una creciente lista de tragedias que ocurrieron cuando el pueblo se olvidó de Dios, que los había protegido en el pasado, también se preocuparía por ellos en el presente y en el futuro, pero demandaba de ellos su obediencia continua. Esa misma obediencia demanda el Señor hoy de nosotros, para que ni a nosotros, ni a los nuestros, les sobrevengan consecuencias desastrosas. Maranata. Tema número 13. Eliakim, o Joacim. Por Sami Pérez y Mario Pineda. Leemos en Segundo Libro de Reyes capítulo 23, versículo 36. La Biblia de las Américas. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. Otro rey que gobernó en Israel fue Eliakim. Fue puesto por el faraón Necao en lugar de Joacás. También cambió su nombre por el de Joacim. Al iniciar su reinado tenía 25 años. Este número tiene significados positivos en la Biblia, pero en algunos casos, analizando los capítulos 25 de algunos libros de la Biblia, vemos aspectos negativos, donde describe el pecado de algunos personajes, como Esaú en Génesis, capítulo 25, donde vende su primogenitura. Números. Capítulo 25 muestra la prostitución de Israel con Baal Peor y el juicio de Dios sobre ellos. Primer libro de Samuel. Capítulo 25 nos muestra el desprecio de Nabal hacia David, siendo esos solo algunos ejemplos de lo que puede pasar en la iglesia del Señor al ser gobernada por jóvenes inmaduros. Veamos algunos ejemplos de la vida del rey Joacim para evitar sus errores, ya que es descrito como uno que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Impuso impuestos al pueblo. Joacim le dio el tributo de plata y oro al faraón, pero lo hizo imponiendo un impuesto a la gente del país. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 35. Palabra de Dios para todos. Estos son aquellos líderes eres que en su inmadurez colocan cargas pesadas al pueblo, causando división como en el caso de Roboam, que ignoró el consejo de los ancianos por el de jóvenes inmaduros, dividiendo así el reino de Israel y apartándose de la casa de David hasta hoy. Crónicas capítulo 10, versículo 19. Reina Valera contemporánea. Cabe mencionar que un reino dividido es asolado. Mateo capítulo 12, versículo 25. Era rebelde. En los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 1. La Biblia de las Américas. Y en Isaías, capítulo 1 versículo 23, dice que los gobernantes son rebeldes y amigos de ladrones amantes del soborno. En algunos casos, la rebeldía es asociada con la inmadurez. Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Traducción Pasión. Por eso es necesaria la corrección y la disciplina, de modo que la rebeldía se aleje y aprendamos a elegir mejor nuestras amistades.
Cometió abominaciones. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él, he aquí. Están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 8. La Biblia de las Américas. La palabra abominación viene del hebreo 8441 y es algo detestable o aborrecible. Son prácticas que son moral o religiosamente ofensivas a Dios, como la idolatría, inmoralidad sexual, injusticia y otras transgresiones graves. Este tipo de acciones son obras de la carne y no representan a un cristiano maduro, sino a alguien que no ha crecido espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Edificó su casa con injusticias. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Jeremías, capítulo 22, versículo 13. La Biblia de las Américas. En el contexto se hace referencia a Joacim, quien cometía injusticia a su prójimo, y nos deja ver que un gobernante joven edifica cometiendo injusticias. Por eso a Job le decían que se volviera al Señor para ser restaurado y alejara la injusticia de su tienda. Job, capítulo 22, versículo 23. Amaba las ganancias deshonestas. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas. Solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Jeremías, capítulo 22, versículo 17. La Biblia al día. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Esto nos muestra que un líder inmaduro puede enfocarse más en las cosas externas y visibles, desviando así el amor de los cristianos. No escuchaba al Señor. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Jeremías capítulo 22, versículo 21. Otra característica del joven inmaduro es que no escucha, siendo este el primer mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 29. El peligro es que, al no escuchar, no se apartan de sus maldades. Jeremías capítulo 44, versículo 5. Daba muerte a los profetas. Y trajeron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver a la fosa común. Jeremías capítulo 26, versículo 23. La Biblia de las Américas. Urías había dado una palabra de parte de Dios, pero al no ser favorable decidieron quitarle la vida. La iglesia emergente tiene profetas que regularmente dan palabra favorable y nunca dicen algo que confronte a las personas, matando de este modo la profecía dentro de la iglesia y dando lugar a falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Menospreciaba la palabra profética, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc hijo de Nerías escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim rey de Judá. Jeremías capítulo 36 versículo 32. Otro error que comete un joven inmaduro es menospreciar la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Esto es común en la iglesia emergente, poniendo en duda la autoridad de la Biblia. Sin embargo, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, con la finalidad de que alcancemos la perfección. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Tema número 14. Eva. Por Edwin Castañeda y Luis Méndez. Es interesante cómo Eva, siendo creación del Señor, se desvió, y sus acciones trajeron consecuencias sobre el plan original que Dios había propuesto. Génesis, capítulo 3, versículo 6, la Biblia de las Américas. Para que Eva llegara a la conducta que establece el versículo en mención, se dio una omisión a la función que tenía Adán, como lo establece Génesis capítulo 2, versículo 15, ya que él tenía una autoridad delegada de parte del Señor dentro del huerto, que era cuidarlo y cultivarlo. La palabra cuidarlo viene de la raíz hebrea, 8104 shamar, que dentro de sus traducciones tenemos guardar, generalmente proteger,
cuidar, advertir, centinela, conservar, custodiar, guarda, guardador, guardar, guardia, guardián, mirar, observar, pastor, preservar, velar, vigilante. Si Adán tenía que cumplir con las funciones anteriores, es porque había peligros. Eva debió considerar lo anterior y comprender los peligros a los cuales se enfrentaba, y la necesidad de comentárselos a Adán para poder prevenirlos y sojuzgar el ataque que venía sobre ellos. Pero vemos que Eva inicia el diálogo con la serpiente que era astuta. Génesis, capítulo 3, versículo 1. La palabra astuto, según el diccionario de la Real Academia Española, se refiere a alguien que es hábil para engañar, para lograr artificiosamente cualquier fin. Según el diccionario BDB, la palabra astuto viene de la raíz hebrea 6175. Arum, que significa sutil, sagaz, astuto, furtivo y mañoso. Eva tenía una autoridad delegada para cuidar como la tenía Adán, y a él debió consultar si era prudente mantener comunicación con la serpiente, pero no lo hizo. Avanzó en su conversación, lo que la condujo a caer en su seducción y engaño. Notemos que la serpiente utilizó un sentido para engañar y seducir a Eva, y fue el oído, por lo que debemos tener cuidado a quién o qué escuchamos. La palabra de Dios nos invita a no dar lugar a la seducción y las malas conversaciones que pueden corrompernos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, Félix Torres Amat. Hermano lector, si sientes que has caído en la seducción del enemigo, puedes acudir a trono de la gracia y solicitar misericordia al Padre para que llegue la ayuda oportuna. El segundo error de Eva es que no estaba debidamente cimentada en la instrucción de Dios. La doctrina que el Padre les había entregado no la adoptaron como era debido, y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículo 2 al 3. La Biblia de las Américas. Y lo que Dios les instruyó fue: Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17. La Biblia de las Américas. Eva le agregó que ese árbol no se podía tocar, adicional a comer, porque morirían. El no conocer bien lo que Dios dejó estipulado en la Biblia puede conducir a un cristiano a extraviarse del camino correcto o caer en mano de doctrinas extrañas o de demonios. Hoy en día se puede notar cómo se toma como referencia películas cristianas como parte de la Biblia, sin verificar si ello es así. También dichos comunes se tienden a tomar como válidos bíblicamente, sacando de contexto el valor del arrepentimiento y la gracia de Dios. Otra acción que debemos tomar en cuenta de Eva es que influyó en Adán para que cayera en pecado como lo hizo ella. Génesis, capítulo 3, versículo 6, la Biblia de las Américas. En este tiempo hay personas que cometen un pecado y tratan de involucrar a otros en lo mismo. La moda juega un papel muy importante acá. Por ejemplo, hay predicadores que se tatúan estando en el cristianismo y le enseñan a la congregación que eso no está prohibido para este tiempo, olvidando lo escrito. No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. Levítico, capítulo 19, versículo 28. La Biblia de las Américas. Y que el Señor Jesucristo dejó claro en su palabra: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. La Biblia de las Américas. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley y en la actualidad hay preceptos que se mantienen y algunos con mayor nivel de demanda, como el adulterio, donde se enseña que ya no solo es llegando al acto físico, sino que, dando espacio a pensarlo, ya se peca. Mateo capítulo 5 versículo 28. Es importante que como creyentes conozcamos que los principios en los que se debe fundamentar la Iglesia son bíblicos, en donde la piedra angular es Cristo Jesús. Cualquier enseñanza que se desvíe es un peligro para nuestro caminar.
Es imprescindible ser llenos del Espíritu Santo y tener los carismas del griego 5486 para poder discernir a las entidades femeninas que desean enseñorearse en este tiempo del pueblo del Señor y ser como los hijos de la tribu de Isaacar que poseían gran sabiduría, entendían las señales, sabían qué hacer y cómo actuar ante las situaciones que se les presentaban. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Tema número 15. Miriam, por Estuardo Herrarte. Números. Capítulo 12, versículo 1 al 2. La Biblia de las Américas. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Entre Moisés y Miriam había un vínculo parental que los unía. Eran hermanos y por eso había un lazo consanguíneo. Esa relación parental colocaba a Miriam a la par de Moisés, lo que dentro de la institución jurídica del parentesco se conoce como línea consanguínea colateral, circunstancia familiar que de alguna manera daba a esta gran mujer cierta confianza y autoridad con relación a su hermano, máxime que ella era hermana mayor. Desubicación de Miriam. El problema de Miriam surge cuando una inconformidad que debió resolver en lo privado con su hermano Moisés, cara a cara, la expresa a espaldas de aquel varón y la empieza a hacer pública, cayendo en murmuración. Algunas versiones colocan el título de oposición contra Moisés. De esta manera se pone en relieve que un aspecto de índole familiar que en todo caso Miriam debió solventar privadamente con Moisés, se destapa públicamente y como una especie de reproche o reclamo, se extiende al ámbito espiritual atentando contra la línea jerárquica superior al murmurar contra su autoridad espiritual. Pues con relación a la organización social, el pueblo de Israel, Moisés representaba la máxima autoridad puesta por Jehová para libertar y guiar a su pueblo a tierra de Canaán. En la explicación anterior, se evidencia una desubicación de Miriam en cuanto a su posición o estatus, al no diferenciar entre la relación familiar y la relación jerárquica espiritual que existía con su hermano, de tal manera que el vínculo parental le impidió reconocer la autoridad instituida por Jehová. Si Miriam hubiera expresado su conflicto personalmente con su hermano, seguramente el resultado habría sido distinto, y el campamento no se hubiera detenido por causa de aquella gran sierva. La institución de la ministración. Por lo anterior, es necesaria la correcta ubicación de las distintas posiciones y ámbitos dentro del cuerpo de Cristo, y en lugar de murmurar contra una autoridad puesta por Jehová, se deben buscar las fuentes de descontaminación que permitan abordar conflictos internos sin atentar contra la institución iglesia, lo cual es sumamente delicado siguiendo el caso de Miriam. Según la Escritura, la lepra afectaba la piel, constituía al leproso en inmundo, y por ende, tenía que ser confinado fuera del campamento, lo que ahora es una sombra o figura para nosotros en este tiempo. En figura, la lepra es una enfermedad ocasionada por un problema con la cobertura y afecta la sensibilidad espiritual, alejando a la persona de la comunión con Cristo y la congregación. El conflicto interno de Miriam. Dicho nombre de la palabra hebrea, 48:13. Miriam se puede traducir como rebeldemente, nombre de dos mujeres israelitas. María, a su vez, viene de la palabra hebrea 48:05. Meri que se traduce, amargura, según el diccionario Strong. Lo que afloró en Miriam fue una especie de amargura, celos o contención, seguida de discriminación, porque la mujer con quien se había casado su hermano era cusita, palabra que se puede traducir como cushi o etíope, se traduce como negrura, según el diccionario de definiciones BDB. En ese sentido, Miriam debió reconocer su condición y buscar las fuentes de descontaminación, entre otras, la ministración con el agua por la palabra. El lavamiento con el agua de la palabra. Hay diferentes tipos de descontaminación, por ejemplo, la confesión de pecados, la Santa Cena, la ministración individual, ministración congregacional, pero algo muy importante que permitió a Miriam ser victoriosa fue el estar junto a las aguas. Siempre que Miriam aparece junto a las aguas,
está en victoria y es usada por el Señor con gran poder y gloria. 1. En las aguas del Nilo, según la Escritura, Números capítulo 26, versículo 59, Miriam era la hermana mayor de Moisés, quien fue usada por Jehová para salvar a su hermano de las aguas del Nilo. Éxodo capítulo 2, versículo 4 al 7, teniendo éxito. 2. Junto a las aguas del mar. Éxodo capítulo 15, versículo 20 al 21. Miriam es descrita primeramente como profetisa, en segundo lugar, como hermana de Aarón, quien era sacerdote, siendo este el orden o posición. Luego de que el pueblo de Israel fue librado de mano de Faraón, esta gran mujer tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. La santificó y purificó por el lavamiento del agua con la palabra. De esta manera, la iglesia debe dejarse ministrar de toda rebeldía y amargura con el agua de la palabra, y seguir el ejemplo de María, escoger la mejor parte, la cual no le fue quitada, sentarse a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Escojamos la mejor parte, escuchemos la palabra del Señor. Tema número 16. Dalila, por Marlon y Rosy Santos. Los peligros a los que se expone la Iglesia, al ser dirigida por la mujer sin cobertura del ministerio quíntuple, confluyen en desviar de la senda eterna, como lo indica la palabra en Isaías capítulo 3, versículo 12, y que, de acuerdo con algunas versiones, dice, por ejemplo, los que promueven bendiciones llevan al extravío y pervierten las sendas de tus pies. Biblia de América. Tus dirigentes te engañan, te llevan por camino equivocado. Biblia, Dios habla hoy. Los que te llaman bienaventurado, esos son los que te traen engaño y destruyen el camino que tú debes seguir. Biblia, Félix Torres Amat. Tus guías te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Biblia, Siglo de Oro. Uno de los personajes bíblicos al que debemos prestar atención es Dalila. Iniciaremos con ver el significado de su nombre, según el diccionario Strong, del hebreo 1807 y su raíz del hebreo 1809. Dalal, dentro de sus acepciones, encontramos languidecer, aflojar o hacer débil, figurativamente ser oprimido, abatir, afligir, agotar, atenuar, empobrecer. Asimismo, el diccionario Chávez lo describe como estar empobrecido y ser insignificante. Estos significados nos ayudan a escudriñar en la palabra como el espíritu del personaje. Dalila está operando en la iglesia emergente, desordenando la jerarquía establecida por Jehová, menospreciando al varón, introduciendo influencias del mundo, adaptando el movimiento de liberación femenina en ella, introduciendo palabras de agenda como empoderamiento de la mujer. Si entonces relacionamos las acepciones descritas anteriormente con la conducta, forma de vida, cultura y características del personaje en sí, podremos distinguir con el auxilio del Espíritu Santo los peligros a los que se exponen las personas que permiten ser dirigidas y pastoreadas por esta corriente. En el libro de Jueces, capítulo 16, señala que Dalila hizo caer a Sansón en un mortal abatimiento o angustia del alma. Como le importunase y estuviese continuamente alrededor de él por muchos días, sin dejarle respirar en un punto, desmayó el ánimo de Sansón, y cayó en un mortal abatimiento. Jueces, capítulo 16, versículo 16, en la versión Félix Torres Amat. Esto, a causa de la ambición por el dinero y las ganancias que podía obtener. Vinieron luego a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron, engáñale con caricias, y averigua de él de dónde le viene tan gran fuerza, y cómo le podremos sojuzgar para castigarle después de atado. Que, si lo consiguieres, te daremos cada uno 1100 siclos de plata. Jueces, capítulo 16, versículo 5, en la versión Félix Torres Amat. Esto lo llevó a cabo por medio de la seducción, haciéndole participar de fornicación por su aparente belleza. Lo cual está vinculado en este tiempo con la idolatría, es decir, participar inclusive de fiestas paganas que representa ir en pos de otros dioses y adorarlos. Las consecuencias en Sansón se fueron acrecentando,
ya que participar de yugo desigual figura de la Iglesia que está siendo dirigida por un movimiento feminista, sustituyendo y usurpando el gobierno del hombre, es como gradualmente está siendo atada, de la misma manera que, literalmente, le sucedió al consagrado para Dios. Dalila lo ató con ellas. Jueces, capítulo 16, versículo 8. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas. Jueces capítulo 16, versículo 12. Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela, y la aseguró con la clavija. Jueces capítulo 16, versículo 14. Es decir, Dalila no perdió oportunidad alguna en atarlo para alcanzar sus fines. Esto significa someter la mente de las personas para que vayan adquiriendo pensamientos conforme a falsas doctrinas, para lo cual es necesario dejar la niñez espiritual para no ser sacudidos por vientos de doctrina, por la astucia de los hombres y las artimañas del error. Efesios capítulo 4, versículo 14. Entonces nuestra mente debe someterse únicamente a la poderosa mano de Dios que son los 5 ministerios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, para ser capacitados para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, alcanzando a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13. Acentuando las consecuencias posteriores de la influencia del espíritu de Dalila en la iglesia emergente, vemos la involución textual que sufrió el siervo de Dios, lo cual inició con seducción y le condujo a un adormecimiento. Expuso su corazón del cual demanda la palabra, que por encima de todo debe ser guardado. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Fue debilitada la fuerza que Dios depositó en él, pues la presencia de Dios se había apartado. Le extrajeron sus ojos, lo que implica perder la visión espiritual. Lo trasladaron a una tierra extranjera. Fue esclavizado y en esta oportunidad atado con cadenas de bronce y lo dirigieron a girar alrededor de círculos viciosos. Jueces capítulo 16, versículo 17 al 21. Es necesario detener el campamento para revisar qué hay en él y extraer lo que no es agradable a Dios, es decir, en nuestra propia vida, casa, como lo encontramos en Números capítulo 12, versículo 10 al 14. Además, debemos detenernos y mirar, preguntar por la vieja senda. ¿Cuál es el buen camino? Seguirlo, y entonces hallaremos reposo. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Nueva Biblia Española. Tema número 17. Mical. Por Pablo Arana. En los tiempos finales, la Iglesia es llamada a discernir con claridad los peligros doctrinales que se levantan disfrazados de modernidad. Tal como lo advirtió el Señor, muchos serán arrastrados por corrientes de error, que aparentan piedad, pero niegan el poder de Dios. Una de estas corrientes es lo que se ha denominado la Iglesia emergente, un modelo que busca hacer del Evangelio una experiencia relevante para la cultura posmoderna, a costa de desdibujar sus fundamentos eternos. Se enfatizan discursos de inclusión y empoderamiento, sin el necesario anclaje doctrinal, y en muchos casos, se ha dado lugar a un protagonismo femenino fuera del diseño divino, que se convierte en tropiezo más que en edificación. En este marco, Mical, hija de Saúl y esposa de David, representa una figura espiritual que nos permite discernir el peligro del empoderamiento sin orden espiritual. La primera mención relevante de Mical está en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 20 al 21. Y Mical, la hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. La palabra lazo aquí es clave, del hebreo 4170, es mokesh, que puede traducirse como trampa, tropiezo o ruina. No fue un matrimonio establecido por dirección divina, sino por la estrategia de un hombre carnal que, lejos de velar por su hija, la utilizó como herramienta de tropiezo para el ungido de Dios. Este patrón se repite hoy en movimientos que promueven un empoderamiento sin cobertura, sin sujeción y sin alineamiento al diseño de Dios.
El protagonismo que no nace del quebranto, ni de la intimidad con Dios, se vuelve una plataforma para contaminar y dividir. Judas capítulo 1, versículos 17 al 19, advierte que en los postreros tiempos habría burladores, que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones los sensuales, que no tienen al Espíritu. En nombre del empoderamiento, muchas veces se promueve rebelión contra el orden espiritual, y el resultado no es edificación, sino confusión y tropiezo. Mical amaba a David, pero su amor no estaba fundamentado en revelación, sino en emoción. Y cuando llegó el momento de la prueba, su actitud reveló su corazón. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 11 al 17, Saúl envía hombres a matar a David, y Mical lo ayuda a escapar. Sin embargo, cuando su padre la confronta, ella miente diciendo, «Me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré». Aquí vemos cómo el temor al hombre reemplazó el temor a Dios. Su lealtad no estaba definida. Su función se anuló por la falta de verdad. Es peligroso cuando el liderazgo femenino, o cualquier liderazgo, se mueve sin integridad, sin cobertura, sin temor del Señor. Se vuelve instrumento del enemigo, aún sin quererlo. Mical fue utilizada como lazo porque su fundamento no era sólido. No fue instruida en la verdad, sino manipulada por el sistema de su padre. Hoy también muchas mujeres, jóvenes y ministros son atrapados por ideologías que prometen libertad, pero siembran desorden. El verdadero empoderamiento no nace de una agenda cultural, sino de una revelación espiritual. El diseño de Dios no oprime ni silencia, pero sí establece principios de autoridad espiritual, sujeción, santidad y propósito eterno. Cualquier modelo que excluya estas verdades se convierte en mokesh, un lazo que aleja del propósito. Mical representa esa iglesia que quiere tener parte con el ungido, pero sin pagar el precio. Su final es triste. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 16 al 23, cuando David regresó danzando con gozo delante del Señor, Mical lo desprecia desde la ventana. Luego lo confronta y lo ridiculiza, y David le responde, «Fue delante de Jehová». Como consecuencia dice la Escritura, «Y Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte». La esterilidad fue el fruto de su burla y desprecio. Este es el resultado de una iglesia que observa desde lejos el mover del Espíritu, pero no se involucra con humildad ni honra. Una iglesia que, en lugar de celebrar la presencia, la critica. Una iglesia que se volvió estéril porque perdió su lugar en el diseño de Dios. El ejemplo de Mical nos advierte que el empoderamiento sin quebranto es un riesgo, que la emoción sin verdad es un peligro, y que el liderazgo sin sujeción puede convertirse en lazo. Que no seamos como Mical, que vio desde la ventana, pero no participó porque habló, pero no adoró que fue parte de la historia, pero terminó estéril. Que seamos como la mujer de Proverbios 31, que teme al Señor, edifica su casa y abre su boca con sabiduría. Hoy es el tiempo de discernir los lazos del sistema de Saúl y romperlos con verdad, humildad y alineamiento. Es tiempo de renunciar al protagonismo vacío y revestirnos del manto glorioso de la obediencia. Solo así seremos parte de la iglesia que no será estéril, sino fecunda, gloriosa y preparada para el encuentro con su Rey. Tema número 18. Maaca. Por Diego Figueroa. Maaca era hija de Absalón, posiblemente el hijo de David. Fue esposa de Roboam, madre de Abiam, rey de Judá y abuela de Asa, quien sucedió a su padre en el trono, como dice primer libro de Reyes capítulo 14, versículo 31, capítulo 15, versículo 2 y 10. Incluso se la menciona como madre de Asa a causa de líneas bíblicas generacionales. Maaca también es llamada la reina madre, un título de gran influencia política y religiosa. Su nombre significa la que castra o la que usurpa, lo que se vincula a su acción de usurpar la autoridad religiosa. Se destaca por un hecho crucial. Era una promotora de la idolatría.
También quitó a Maaca su madre de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón, según primer libro de Reyes capítulo 15 versículo 13 en la Biblia de las Américas. El texto señala específicamente que hizo una imagen de Acera, un ídolo o símbolo de la diosa cananea y fenicia de la fertilidad, el amor y la maternidad, a menudo asociada con el árbol de la vida y representada como un tronco o estaca sagrada. El diccionario Vine explica que el Asherah era un objeto relacionado al culto, que representaba la presencia de la diosa cananea Asera. Cuando el pueblo de Israel entró a Palestina, debía guardarse totalmente de las religiones idolátricas de sus habitantes. Dios les ordenó: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera, Asherim, según Éxodo capítulo 34 versículo 13. Su objeto de culto estaba hecho de madera. Jueces capítulo 6, versículo 26, y primer libro de Reyes capítulo 14, versículo 15, y debía quemarse. Deuteronomio capítulo 12, versículo 3. Algunos estudiosos opinan que era un palo o poste sagrado que se levantaba cerca de los altares a Baal. Puesto que solo había una diosa con el nombre de Asera, su forma plural, Asherim, probablemente se refiera a varios de estos postes. Esto significa que, en su posición de autoridad como reina madre, Maaca fomentó la adoración de dioses falsos junto al culto al Señor, algo que la ley de Moisés prohibía radicalmente, y que su hijo, el rey Asa, destruyó. La historia de Maaca sirve para ilustrar la gravedad de la idolatría. Ni siquiera los lazos familiares más cercanos, la madre del rey, podían excusar la promoción de cultos paganos. Por eso es por lo que la figura del rey Asa es muy importante, ya que mostró fidelidad y puso su compromiso con Dios por encima del honor familiar y la tradición política, ya que mientras Maaca representaba la influencia idolátrica, Asa representó un esfuerzo por volver a la pureza del culto genuino y santo a Dios. El reinado de su hijo Asa es descrito como bueno a los ojos de Jehová, precisamente porque emprendió una reforma religiosa para eliminar la idolatría. Su acción más impactante contra la corrupción espiritual fue directamente contra su propia madre. Destituyó a Maaca del título de Reina Madre. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13. Un título que incluso nos hace reflexionar sobre la iniquidad, esa entidad maligna que se levantó contra Dios, tal como se describe en la rebelión del personaje conocido como Satanás, como dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Posteriormente, Asa destruyó la imagen de acera que Maaca había hecho, quemándola junto al torrente Cedrón, un lugar simbólico utilizado para destruir ídolos cerca de Jerusalén. Otra enseñanza importante sobre las acciones idolátricas y la autoridad negativa de Maaca es el significado de su nombre, el cual proviene de Maacatitas, del hebreo 4601, y significa presionar, aplanar, oprimir o aplastar. Es el gentilicio o nombre colectivo para los habitantes del reino o región de Maaca. El primer significado, presionar, es muy relevante en la actualidad, ya que no está de más señalar que muchas personas que se llaman cristianas se dejan presionar por contextos de fiestas idolátricas que se celebran a nivel mundial, participando así en los cultos a Acera, mencionados anteriormente como palo o palos, que pueden referirse a árboles paganos. Y no está de más decir que el nombre Maaca, al interpretarse como la que oprime y suprime, muestra lo que produce en el corazón de las personas este tipo de idolatría que se aleja del Señor. Su efecto es usurpar el verdadero sentido del lugar que le corresponde a Dios en el corazón de cada uno. Ese lugar de intimidad y santidad se debe cultivar todos los días, sabiendo que un hijo de Dios, si se amolda al mundo y sus costumbres, no está aplicando el significado espiritual correcto para su vida. Por esto, debemos ser como el rey Asa y derribar todo lugar de idolatría que nos quiera oprimir. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Juan capítulo 17, versículo 15 al 17, la Biblia de las Américas. Maaca es recordada en la Biblia como una reina madre, cuya promoción de la idolatría fue públicamente repudiada por su propio hijo, el rey Asa, un valiente reformador. Su historia es un poderoso recordatorio de los conflictos entre lealtad familiar y convicción espiritual en la narrativa bíblica, una lección aplicable para la vida de cada uno de nosotros, quienes amamos a Dios. Tema número 19. Jezabel. Por Vilma Cruz, Sara Beliz y Carol de Acevedo. Jezabel fue esposa del rey Acab, quien fue el séptimo rey del reino del norte de Israel, y era Samaria la capital de su reino. El Señor se expresa del rey Acab de una manera muy lamentable. Primer libro de Reyes capítulo 21 versículo 25 al 26. La Biblia de las Américas dice: A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Este versículo es impactante porque Jezabel fue una persona calculadora, con estrategias. No llegó de un día a otro dando órdenes y demostrando intenciones de destronar al rey, sino que con sutileza, como una zorra pequeña que echa a perder grandes viñas, se introdujo en una especie de protocolo de piedad, y haciendo uso de falsas apariencias de nobleza y con seducción, como fue Dalila, quien logró que Sansón le abriera su corazón y lo condujo prácticamente a la muerte, Jezabel logró que Acab se vendiera para hacer lo malo. La palabra de Dios narra lo sucedido cuando el rey Acab quiso comprar la viña de Nabot. Este se negó a venderla y le explica sus razones. Dice la Biblia que a causa de la respuesta, el rey Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió, como dice primer libro de Reyes capítulo 21 versículo 4. El rey Acab se frustra y toma una actitud infantil que no coincide con lo que un rey debe ser. La historia continúa y más adelante, en primer libro de Reyes capítulo 21 versículo 7, se menciona que Jezabel le dice: Yo te daré la viña de Nabot. Acá notamos un matriarcado, donde el rey, un hombre que por su posición tenía autoridad total, llegó a comportarse como un niño ante su mujer, a tal punto que el rey Acab dependía de la voluntad y artimañas de Jezabel. Cuando la Biblia dice que se fue en pos de todo lo que hacían los amorreos, se refiere a idolatría a Baal, a Ashera y otros dioses falsos, también a sacrificios humanos. Entregaban al fuego a sus hijos e hijas, magia, adivinación, violencia e inmoralidad. En todo eso se vio envuelto el rey Acab, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Por otra parte, cuando Elías por el poder de Dios destruyó a los profetas de Baal, recibió un aviso por medio de un mensajero enviado por Jezabel, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Ella no consultó al rey, ni él mismo había tomado esa decisión, fue usurpando la autoridad del rey y dio la orden en contra de la vida del profeta Elías. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 20. El Señor le habla a la iglesia de Tiátira sobre lo que ha hecho bien y qué ha hecho mal. Dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra Jezabel, que aparece en este versículo, se traduce según la concordancia Strong, del número griego 2403 como arpía, maestra falsa. Un aspecto a resaltar es que ella a sí misma se identifica como profetisa, es decir, no fue enviada por una autoridad, no tiene cabeza ni dirección. Ella sola se denomina como tal. En palabras modernas, se autopercibe profetisa. Adicional a eso, el versículo dice que ella está enseñando. De la palabra griega 1321, didasco, que se refiere a instruir, a sentar doctrina. Y eso es algo que la mujer no tiene permitido. Por eso dice el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12.
No permito a la mujer enseñar, didasco, ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso exactamente es lo que hacía Jezabel en la iglesia de Tiatira. Adicional, es seductora. Seduce a los siervos del Señor. Y claro, con el propósito que caigan a la manera del rey Acab y terminen vendiéndose a la voluntad de ella en sumisión. Bendito sea el Señor que hubo alguien que destruyó a Jezabel. En segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Nos cuenta la Biblia de la obra que hizo Jehú, del original hebreo 3058, que significa Jehová. Es él. Dios ha derrotado a Jezabel, ya está vencida, pero a nosotros nos corresponde comportarnos como hijos del Señor. El hombre debe tomar su lugar como varón de Dios, dejando que su cabeza sea Cristo, cubriendo primero espiritualmente a su esposa e hijos, y todo lo que es su hogar, debe proveer, proteger, defender y sobre todo amar, como Cristo amó a la iglesia, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. La mujer no solo debe sujetarse, debe adquirir sabiduría del Señor y ser buena administradora, puesto que el corazón de su marido está en ella confiado, según Proverbios capítulo 31, versículo 11. En el caso de los hombres y mujeres de Dios, tanto los casados como los solteros, nos corresponde llenarnos de la palabra del Señor, buscar su rostro, tener cobertura espiritual y mantenernos sujetos, para no dar lugar al espíritu jezabélico, sino que en santidad esperar el tiempo para compartir la palabra no adulterada, un mensaje que lleva esperanza y vida. Hosana. Tema número 20. Atalía. Por José Antonio Arriola Guzmán. Segundo libro de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 3, en la Biblia de las Américas. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía, y no le dieron muerte. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. En la palabra vemos a mujeres, en el Antiguo Testamento, que gobernaron al pueblo de Israel usurpando el trono, manifestando así su rebelión en contra de la autoridad establecida por Dios. Esto representa a un tipo de liderazgo influenciado por las tinieblas, el cual, en este último tiempo, procura levantarse contra el orden divino dentro de las congregaciones. Una de estas figuras es Atalía, de quien observaremos algunas características a la luz de la Escritura, analizando el peligro que representa para la Iglesia de Cristo. Según la Biblia, Atalía era hija de Acab, rey de Israel, y de Jezabel, y esposa de Joram, rey de Judá. Fue madre de Ocosías, quien reinó en Judá tras la muerte del rey Joram. Atalía fue una mujer impía e idólatra, incluso llegó a destruir la casa del Señor. Atalía la que gobierna mediante la usurpación. El reinado de Atalía fue un gobierno matriarcal, pues el pueblo era gobernado por una mujer quien había eliminado a la línea de sucesión real, es decir, a todos los hijos varones del rey Ocosías, quienes podían ocupar el trono y gobernar. Por lo tanto, Atalía cometió usurpación del trono, al eliminar a la descendencia real, quienes representaban la autoridad legal sucesoria en el trono, para poder gobernar al pueblo. Según el diccionario de la Real Academia Española, usurpación se define como delito que se comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble o derecho real ajeno. En el libro de los Salmos, el Señor deja ver que donde está el orden divino, allí es donde la bendición de Dios desciende a todo el cuerpo. Salmos capítulo 133, versículo 1 al 3. La usurpación modifica el orden, pues elimina la cabeza, y si se cambia el orden de Dios, la bendición ya no desciende, pues la cabeza es el receptor que Dios ha establecido para hacer descender la bendición de la unidad dentro de su iglesia. Atalía, la que gobierna mediante el humanismo. La Biblia dice que Atalía reinó 6 años sobre el pueblo de Israel. En gematría bíblica,
El número 6 está relacionado con el hombre. Por lo tanto, podemos entender que este tipo de gobierno proviene de una forma de pensamiento humanista. También ese número de años representaba un tiempo de esclavitud o servidumbre, pues era el tiempo que un hijo de Israel podía convertirse en siervo de otro hombre por necesidad. Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. El gobierno humanista procura agradar al hombre antes que a Dios. Por esta razón, el apóstol Pablo decía que él no buscaba agradar a los hombres, sino que al Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. La Biblia de las Américas. Atalía representa el liderazgo que gobierna por ambición personal. Atalía tenía una ambición por gobernar, y esta fue una de las razones por las que eliminó a los hijos del rey. En la palabra vemos que algunos predican el Evangelio por ambición personal. Filipenses, capítulo 1, versículo 17. La Biblia de las Américas. Esto representa a los que predican un evangelio humanista. El apóstol Pablo dice que el evangelio que él anunciaba no era evangelio de hombre. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en la Biblia de las Américas. Este evangelio es el que predican los líderes como Atalía, quienes buscan agradar el oído de los hombres para engrandecer su propio nombre y no buscan agradar al Señor y el nombre de Cristo. Este tipo de líderes hacen del Evangelio un medio para lucrar y ven al pueblo de Dios como mercadería para obtener beneficios personales. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, Reina Valera 1960. Atalía busca destruir a la simiente real. En la palabra vemos que, desde el principio, la serpiente trató de destruir a la simiente real, que representa al linaje real o Iglesia de Cristo. Y en el libro de Apocalipsis vemos cómo el dragón se levanta y saca agua de su boca para arrastrar a la mujer y hacer guerra contra su simiente. Atalía representa a los falsos maestros que introducirán encubiertamente falsas doctrinas con el propósito de destruir a la simiente real, desviándolos de la verdad hacia la apostasía irreversible. Por esta razón, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que se levantarían en el tiempo final, falsos cristos que buscarían engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Pero aún en el tiempo de Atalía, el Señor levantó a una nodriza que protegió a la simiente real. Por eso en este tiempo, el Señor dejó a los 5 ministerios para que la simiente real pueda crecer en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús, hasta llegar a la madurez y así no ser engañada por la operación de error a través de los falsos ministros como el que representa Atalía a nivel espiritual. Tema número 21. Basti, por Carlos Acevedo. Hemos llegado al final de los tiempos. Esto se evidencia en todo nuestro entorno, y el modernismo ha estado intentando cuestionar las bases de la Iglesia a través de prácticas emergentes, queriendo acomodar el Evangelio a pensamientos actuales. Uno de ellos está relacionado con el empoderamiento de las mujeres. Sabiendo que las mujeres son prototipo de la Iglesia, estaríamos hablando de una Iglesia empoderada que controla según lo actual la manera de ver el Evangelio. Una de estas mujeres de ejemplo que aparecen en la palabra es Basti, quien nos deja una enseñanza espejo de cómo no debe de ser una iglesia, como vemos en Isaías, capítulo 3, versículo 12. Según el diccionario BDB, Basti, de la raíz hebrea 2060, quiere decir hermosa. Ella era hermosa de manera física, instalaciones, facilidades, expresiones, pero su actuar estaba lejos de lo determinado por Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 22. En la Biblia de las Américas, dice: Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Esta engañosa hermosura está cabalgando por los aires, a tal punto que si algo o alguien se logra posicionar como tendencia, puede motivar a practicar irreverencias, dejando por un lado el verdadero temor al Señor. Proverbios capítulo 31, versículo 30. En la Biblia al día dice: Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme al Señor merece alabanza. A continuación, algunas de las malas características de Vasti. Sectarismo. Esther. Capítulo 1, versículo 9.
En la Biblia de las Américas dice: la reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Basti tipifica a una iglesia que segmenta a las personas por hábitos. Es llamativo que dentro del palacio que pertenecía al rey, figura de la iglesia de Cristo, decidió hacer su propio banquete, su propio servicio, cambió los 5 ministerios por términos renovados como coach, mentor, guía espiritual, facilitador, entre otros. Hizo su propio banquete. Esto significa dejar por un lado la palabra de Dios y enfocarse en libros, casos de éxito, testimonios, humanismo, tal como sucedió con aquellas mujeres, iglesias, descritas en Isaías capítulo 4 versículo 1 que dijeron: nuestro pan comeremos, tan solo permítenos llevar tu nombre. Rehúsa la corrección. Esther capítulo 1 versículo 12, en la Biblia de las Américas, dice: pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey, transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho, y se encendió su furor en él. Todos somos propensos a cometer errores. En la palabra de Dios encontramos hermanos que se equivocaron y aceptaron la corrección. El hijo pródigo. Según Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Apóstol Pedro. Según Lucas capítulo 22, versículo 60 al 61. La mujer samaritana. Según Juan, capítulo 4. La mujer que perdió la moneda. Según Lucas, capítulo 15, versículo 8 al 10. Basti, en cambio, al ser encontrada en su falta, se rehusó, no querer o no aceptar algo, según la Real Academia Española. Cuando la iglesia emergente no quiere aceptar que está desviada, promueve la actitud Basti, quien, en su empoderamiento, quiere suavizar o exonerar toda falta, a cambio de frases como: somos humanos, no somos legalistas. Eso era en el Antiguo Testamento, etc. Desobediente. Esther capítulo 1 versículo 15, en la Biblia Las Américas, dice: conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti, por no haber obedecido el mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos? La iglesia Basti tiene actitudes desobedientes. Cuestiona los ministerios, los dones, la alabanza, convirtiendo así la gracia en libertinaje. Judas, capítulo 1, versículo 4. El hecho que se haya opuesto a la ley de aquel entonces nos habla de desconocimiento, es decir, falta de doctrina o bien que, inclusive conociéndola, prefirió oponerse a la misma. Cuando una persona se resiste a las autoridades delegadas, los eunucos que le transmitieron el mensaje a Basti, directamente se están oponiendo a lo ordenado por Dios. Romanos capítulo 13 versículo 1 al 2. No honra a Dios con su conducta. Esther capítulo 1 versículo 17, en la Biblia de las Américas, dice: porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres, y hará que ellas miren con desdén a sus maridos, y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. La Biblia enseña que somos cartas abiertas. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 3. Nuestra conducta es vista y leída en todo nuestro entorno. En el caso de Basti, quiso deshonrar a su autoridad, haciendo lo contrario. Esto nos enseña que todo lo que se siembra tiene una consecuencia. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Basti consideró que su hermosura era el centro de todo, y no tomó en cuenta que el que manda es el Rey de Reyes. En síntesis, como iglesia debemos flotar en el río de Dios. Ezequiel capítulo 47 versículo 1 al 12. Y que el Espíritu Santo nos adorne con sus dones, operaciones y ministerios, recordando que todo se lo debemos a Él, y que somos lo que somos por la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulos 15 versículo 10. Como iglesia debemos ser como la reina Esther, quien permitió ser ministrada y continuamente aconsejada por el Espíritu Santo y los ministros delegados por Dios. Esther, capítulo 2, versículo 9 al 18. Ella llegó a entender que su propósito no era solamente ser la reina, sino ser un vaso de misericordia para cumplir su verdadero llamamiento. Esther, capítulo 4, versículo 14. Te invitamos a escuchar el próximo tema,
Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial.